Bueno, sí, vamos a empezar. ¿Listo? Bueno, para mí hay muchas caras nuevas, pero quiero saber si hay personas que vengan por primera vez hoy. Listo, súper, listo. Bueno, vamos a empezar con una oración para que sea el Espíritu Santo aquí llenando este lugar. Dispongámonos. Gracias Dios porque me permites estar acá. Gracias por este lugar, gracias por este momento y por las personas que has traído acá. Gracias Dios, eres invitado Señor, eres el protagonista de este lugar. No tiene sentido nada de lo que hablemos acá si tú no estás, sino es tu espíritu derramado aquí Señor. Ven Señor, toma el control de mis pensamientos y de mis palabras para que toda palabra dicha sea sembrada en el corazón y sea dando fruto en abundancia en cada una de las vidas y de las familias aquí representadas. Ven Espíritu de Dios, llena cada rincón y permítenos conectarnos con lo que tú hoy nos quieres enseñar. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, somos ASB, somos un grupo de servidores. Es una escuela de servidores. Somos personas que venimos acá a conocer a un Dios sencillo, fácil de incluir en nuestra vida, donde somos formados y empezamos a conocer la verdad por la cual murió Jesús y que quiere de ser revelada a nosotros. Y nos llenamos de herramientas para salir a extender el mensaje y que sean muchas personas quienes se adhieran a esta forma de vida tan maravillosa que es caminar con el Señor. Eso es ASB. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar mucho en eso. Yo hoy les voy a hablar de cómo conocer a Dios a través de la historia de José. Para mí la historia de José es súper importante. Entonces cuando Juanda me asignó esta charla, yo dije, ay, qué bien. Yo creo que hacía muchos años, yo llevo en este caminar, este año en abril cumplo 10 años. 10 años de algún momento alguien en la universidad me habló de este grupo, me invitó y yo empecé a venir y a partir de ese momento mi vida es completamente diferente. Y durante estos 10 años no hay ni un día, ni un mes, ni un año en mi vida que no haya pasado algo que yo diga, wow, pues es Dios. Y eso es muy lindo, es muy bonito y por eso cuando uno recibe al Señor y recibe un cambio de vida y uno empieza a ver la vida como de otro color y a empezar a atar caos y a decir, hay una persona, eh, hay un ser todopoderoso que se preocupa por mí y que orquesta un montón de cosas en mi vida, pues yo no puedo vivir igual y quiero que otros experimenten eso. Entonces, cuando a mí me dijeron hablar de José, yo me puse muy contenta porque la historia de José fue inspiración en mi vida para tomar muchas decisiones en el pasado. Hace por ahí 7 años yo estaba en un trabajo súper tedioso, había intentado renunciar, no me habían aceptado la renuncia, me habían prometido un montón de cosas y yo leyendo a José tuve el valor de tomar la decisión y salir corriendo de ese trabajo y pues más adelante en la historia les voy a contar por qué. También Dios a mí, muy empezando en el grupo, me dio un sueño, me dio una visión y después yo fui a un retiro, yo no le había contado a nadie, yo dije, ve, me volví loca, yo por qué vi eso, ¿será que lo soñé? Y después en un retiro, meses después, alguien ora por mí, no tenía ni idea de esta historia y me dice, estoy teniendo esta visión. Y yo digo, wow, es lo mismo, es verdad. Y Dios en ese momento me dice, ese es tu propósito. Ese es un pedacito, como una diapositiva de tu propósito. Y eso lo guardé yo en mi corazón. Pero la verdad, durante muchos años, eso me generaba ansiedad. Y aquí les quiero hacer un resumen de mi vida para que los que no me conozcan puedan entender
y luego cuando vayamos desarrollando la historia de José les voy a contar. Yo soy ingeniera administradora de la Nacional, fui criada para ser muy brillante profesionalmente, llego yo al grupo, de todas maneras termino mi universidad súper bien, fue una época muy bonita, empiezo mi vida laboral, pero yo nunca despego en los trabajos. Siempre pasa algo, yo siempre me sentía súper estancada, bueno, yo me sentía en el lugar incorrecto y yo peleaba mucho, o sea, ustedes no saben, yo en esa época, yo iba a entrar al trabajo y yo caminaba por la calle y yo, bueno, tengo que aprender a orar en lenguas, pero a mí el don de lenguas no me llegó así como los apóstoles, que estaban reunidos y cayó el don de lenguas y empezaron a soltar la lengua, sino que a mí me aconsejaban varias personas y me decía, pídale al Espíritu Santo y empiece a repetir sílabas y cosas a ver qué pasa. Miren, ustedes no se imaginan. Yo por ahí un año de mi vida en la calle, ¡ay, no! Bueno, no, usted, vea, yo todos los días, y aquí es cosas que por favor no hagan, yo llamaba a, yo en medio, pues no sé, a las 4 de la tarde me daba como un ataque en un trabajo. Yo sacaba un capuchino de una máquina y yo llamaba, Mariana, ora por mí, pero ora en lenguas, a ver Dios qué me va a decir del trabajo. Y Dios no me decía nada. Pues las oraciones eran muy lindas, de todo. Incluso hubo un momento en que ya Dios como que, tranquila, calmada, pues yo no te puedo mostrar todo el panorama de tu vida porque sería demasiado abrumante. Cálmese. Pero fueron tiempos muy duros y yo leía la historia de José y yo decía, ¿cómo hizo José? Dios le muestra a José a sus 17 años un sueño de que va a ser un gobernador y le pasan un montón de cosas lejos de ese sueño y yo decía, muy teso José. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Yo me casé con un hombre del grupo que conocí en el grupo, un hombre maravilloso. Me casé y 8 días antes del matrimonio, bueno, él me pidió matrimonio, empezamos a planear el matrimonio. 8 días antes del matrimonio a mí me echaron del trabajo. Yo dije, bueno, listo. Era un trabajo chévere que yo se lo había pedido a Dios y lo estaba disfrutando. Yo me voy de luna de miel con mi esposo. Cuando llegamos, yo empiezo a redactar correos para mandar hojas de vida, miro la fecha y digo, oh, y llamo a mi esposo y le digo, cómprame una prueba de embarazo. Y él me dijo, María, yo, no, cómprame una prueba de embarazo. Y resulta que estaba en embarazo. Eso fue hace 5 años. A partir de ese momento me dediqué a estar en mi casa con mis hijos. No teníamos familiares cercanos, me sentía incapacitada de contratar a una persona para que cuidara de mí, de mis hijos y yo irme a trabajar, finalmente con las experiencias catastróficas que yo había tenido. Entonces, y de verdad que en algunos momentos yo buscaba trabajo y yo decía, no soy capaz, no puedo, no soy capaz, no puedo, yo cómo me voy a ir, apenas me vaya mal y apenas me hagan bullying como en el anterior trabajo, no, y a mí se me llenaba la cabeza y bueno. Entonces hoy, en estos días que volví a estudiar la historia de José para compartirles los atributos de Dios a través de la historia de José, vi mi vida y dije, Dios, yo me parezco tanto a José y me siento tan feliz de que aprendí a que a pesar de la estación en la que esté, aún guardo el anhelo del sueño que tienes conmigo en la parte profesional, que me lo has prometido, pero en la estación de la vida donde estoy dando frutos y estoy feliz y me siento bien. Y finalmente, pues eso es una de las cosas que Dios hace. Bueno, antes de eso, quiero decirles que la Biblia está llena de historias donde podemos ver cómo actúa Dios. Y es a través de la Biblia donde podemos conocer más a Dios. Cuando nosotros nos ponemos esas gafas y leemos la Biblia como el medio para conocer a ese ser amado, va a ser más fácil, más rico y va a ser más disfrutable verlo porque casi, hola, va a ser como una carta llena de promesas y de planes de amor de Dios para nosotros. Bueno, quiero que analicemos juntos hoy la historia del hijo de Jacob y que veamos cuáles atributos de Dios se ven reflejados en esa historia. Bueno, José es el hijo menor de Jacob. Jacob tenía muchas esposas y con las esposas tenía distintos hijos, pero Jacob se moría por Raquel.
em, y tuvo un hijo. Entonces para Jacob era inevitable no sentir como preferencia por ese hijo que ya tuvo en su madurez, en su ancianidad, que fue José, y aparte con una mujer que yo no sé si saben la historia, que él tuvo que pedalear mucho tiempo a Raquel. Entonces, incluso Jacob le regaló una túnica especial a José. Habitualmente en esa época se bendecía al primogénito, que era Rubén. Pero Jacob no. Incluso Rubén después se equivoca y al final de la historia Jacob lo casi que le dice que va a pagar pues como las consecuencias de lo que ha hecho, pero y Jacob no le da la bendición a su primogénito Rubén, sino que se la da a José. Se la da a José. Entonces, bueno, Jacob está matado con su hijo, es su hijo menor, le da una túnica de colores, ya sus hermanos están más grandes. Y aquí empezamos a ver un atributo de Dios, y es que Dios nos elige. No, no, incluso no como dice el mundo o la época, no nos elige porque seamos los más intelectuales o porque en el mundo seamos los más exitosos. Él nos elige porque sí, porque Él ve en nosotros el potencial que tenemos y nos elige. Y hoy quiero decirles que si ustedes están aquí sentados, ustedes son elegidos de Dios. Dios ha elegido que cada uno de ustedes esté acá porque tiene un plan y un propósito con ustedes. Entonces uno a veces pues se cree muy abierto por darle la oportunidad a Dios, por querer escuchar, ve, me invitaron a un grupo de Dios, no, pues yo voy a ir a ver qué tal. Y uno se siente que es uno el que está dando como ese primer paso, pero es simplemente el último eslabón que Dios usa la voluntad de nosotros para estar acá, pero Dios ya orquestó un montón de situaciones anteriormente para que nosotros hoy estemos acá. Y yo quiero que todos ustedes salgan de acá convencidos de que Dios movió muchas fichas para enderezar el camino que hoy los trajo a ustedes acá a conocerlo, a conocer más de Dios. En Efesios 1, del 4 al 5 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso yo les voy a hablar del Antiguo Testamento, que es una de las primeras historias, que está en Génesis. Y aquí dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Es la voluntad de Dios que ustedes estén acá. Es la voluntad de Dios que ustedes caminen en santidad. ¿Y qué es caminar en santidad? Es despojarse de todo lo que a mí me estorba para estar cerca de Dios y parecerme más a Él. Dejar todo lo que me estorba del diseño original y hacerme semejante a Él. Incluso, qué rico que nos sintamos que nosotros fuimos inspiración de Dios para el plan de salvación con Jesús. Porque si Él antes de la fundación del mundo nos escogió a nosotros, es porque Él por amor a nosotros y porque sabíamos que nosotros veníamos después de Jesús, hizo ese plan de redención para que nosotros pudiéramos disfrutar de las delicias del Señor. Bueno, José era un escogido del Señor y eso despertaba muchos celos entre sus hermanos. Entonces eran 10 hermanos, mucho mayores y pues imagínense, aparte que el papá, Jacob, lo usaba como el soplón y le decía, vaya, vaya, mire a ver qué están haciendo sus hermanos y me cuenta y me dice si están haciendo lo que yo les mandé a hacer. Entonces él de 17 añitos se iba y miraba a sus hermanos y le decía, no papá, no están, se fueron para otra parte. Entonces imagínense esos hermanos como lo veían de chiquitico. Adicional, pues que eran medios hermanos.
Y es muy bonito porque José, desde muy pequeño, tenía la gracia de Dios. Y cuando José tenía 17 años, Dios le da un sueño a José. Bueno, Dios le muestra a José a través de un sueño, se lo repite 2 veces con elementos diferentes, uno con las lunas, el sol, las estrellas, otro con unas espigas, muy en el lenguaje de la época de José. Le habló y le mostraba la representación de sus hermanos e incluso de sus padres postrándose ante él. Entonces él en una situación de poder, en su ingenuidad, a sus 17 años, pues lo que hizo José fue, ay, ¿saben qué? Tuve un sueño súper chévere. Entonces, claro, pues ya generaba envidia antes, esto generó aún más envidia de los hermanos y decían, ¿cómo así estás queriendo decir que nosotros nos vamos a arrodillar ante vos? Pues, ¿qué te está pasando? Y fue en ese momento donde los hermanos se llenaron de rabia. En la Biblia dice que el papá se quedó meditando en ello y que el papá era como, ve, qué raro ese sueño, pero se quedaba meditando en ello. En cambio, los hermanos rechazaron completamente ese sueño y empiezan a planear la muerte de José. Bueno, hacen varios planes, finalmente por allá el hermano mayor Rubén dice, no, 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 ¿cómo nos vamos a manchar las manos de sangre matando a un hermano? Eso no se hace, tirémoslo en una cisterna por allá de agua y miremos a ver qué pasa. Bueno, después otro dice, no, no, no. Bueno, y se les da el papayazo, pasan unos mercaderes de Egipto y lo venden. Le arrebatan la túnica, matan a un animalito, ponen la túnica con sangre y se la llevan a Jacob diciéndole, mira, encontramos la túnica de José con sangre, no sabemos qué le pasó. Y bueno, el papá guarda luto, se pone súper triste y bueno, miren acá, les quiero hablar que, imagínense, desde el inicio de la historia de la Biblia, Dios dice que Él habla. Dios nos habla y usa sueños y visiones para comunicarse con nosotros. Es la voluntad de Dios hablar y mostrarnos a través de los sueños y a través de las visiones el plan que Él tiene con nosotros. Y en Juan 10, 27, 28 dice, Jesús nos dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y ahí, miren cómo se parece en esta historia Dios, en ese momento el Dios creador, a después lo que Jesús nos decía, ustedes son mis ovejas y yo quiero que ustedes escuchen mi voz y me sigan. Y Dios es muy lindo porque Dios no cambia. Y el mismo Dios que a José le dio un sueño mostrándole lo que iba a suceder años adelante, Dios lo hace con ustedes. Entonces, por eso yo les contaba que cuando yo un día cerré los ojos y yo vi esa visión, la visión eran unas telas las más espectaculares, a mí me pareció muy extraño y yo lo guardé para mí, pero la verdad yo apenas estaba conociendo a Dios. Cuando a mí después, muchos meses después, alguien ora por mí y me dice, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos muestre tu propósito, ¡pum! Uy, mira, veo una tela de este color y otra así y otra así. Yo decía, ¿qué es esta locura? ¡Wow! Esto es de Dios. Y, y lo guardé en mi corazón, lo guardé mucho en mi corazón. Ahí sigue, sé que Dios está haciendo. Y bueno, ya vamos a desarrollar toda la historia. Finalmente pasaron muchas cosas antes de que Dios cumpliera ese sueño de José, de ponerlo a liderar, ponerlo como gobernante y que su papá y sus hermanos se postraran ante José. Yo creo que en ese momento sonaba hasta ridículo. El menor de los hijos, 17 años, con una relación compleja con sus hermanos y tener ese sueño era complejo. José apacentaba las ovejas, tenía una personalidad más bien tranquila, era el preferido del papá, el niño mimado. Y, y bueno, miren, Dios nos elige, nos da una identidad para que nosotros nos acerquemos a Él como hijos y nos da un propósito.
un propósito que nadie más puede cumplir, un propósito que está diseñado según con las características de cada uno de nosotros. Mientras en el mundo somos como corriendo una carrera, poniéndole zancadilla al de al lado, a la amiguita de la universidad que se presentó a la misma práctica que yo, a la vecina que, no sé, a la influencer, cuántos seguidores tiene esta sacó el contenido, no sé. En Dios debemos estar completamente desinteresados del propósito del otro cuando entendemos que Dios tiene un propósito conmigo y que solo yo lo puedo cumplir si me dispongo y si le creo. Bueno, miren, a pesar, ¿qué pasó con José? José es vendido a Potifar, un trabajador del faraón, y en la Biblia recalcan demasiado esto. Que, Dios estaba con él y fue varón próspero. A pesar de una circunstancia compleja, que yo creo que para José eso debió haberle roto el corazón y vemos a futuro el duelo tan berraco que tiene que hacer José. José con el corazón roto porque lo despojan de su túnica, lo violentan, lo venden, es despojado a sus 17 años de su familia sin poder despedirse de su papá, lo venden como esclavo, pero Dios siempre está con él. Y es acá donde también vemos un atributo de Dios muy lindo, y es que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando pensamos que nos desviamos del camino, incluso cuando pensamos que es incoherente que hablemos de un Dios cuando estamos pasando por una circunstancia específica. Dios siempre está con nosotros. Y las circunstancias y el momento en la vida donde estemos no es un limitante para que Dios nos prospere. Y también que entendamos y que nos abramos a decirle a Dios, ¿cómo puedo ser próspero? ¿Qué significa Dios que yo sea próspero? Bueno, aquí pasa algo muy lindo y es que José se convierte en el esclavo de Potifar, empieza como un esclavo normal y Potifar, entonces Dios le da gracia. Entonces a donde llega José tiene una gracia súper especial. Y Potifar empieza a ver este muchacho como tan diligente, como tan juicioso, como tan querido. Y llega un momento donde Potifar, el trabajador del faraón, lo pone a administrar todo lo que Potifar tenía. Casi que era su mano derecha y Potifar decía, vea, lo único que no puede inmiscuirse es con mi mujer, de resto maneje usted todo como usted crea. Y bueno, esto es muy lindo. Estamos hablando que en esa época Dios era el Dios de los hebreos. Dios era un Dios exclusivo para su pueblo escogido, que eran los hebreos. Y los egipcios, por ejemplo, tenían otras costumbres, otras culturas, otros dioses. Pero miren esto tan espectacular, que a veces entendemos a un Dios como el Antiguo Testamento súper celoso, cuidando a su pueblo impresionante, limpiando la descendencia de Jesús, y luego, después de Jesús, vemos un Dios que dice, extiéndase, no importa dónde, el país, la ciudad, las costumbres, extiéndase. Pero miren lo que pasaba en este momento que me pareció demasiado bonito, y fue, miren, Dios bendice a través de nosotros. Dios bendijo la casa de Potifar a causa de José. La bendición estaba. Entonces, en la Biblia dice: José llevó la bendición de Dios a todo lo que había en la casa de Potifar y en el campo. Entonces, Potifar empezó a ser súper próspero porque José tenía la bendición de Dios y se extendía a través de José, a pesar de que era un egipcio, a pesar de que profesaba incluso otra religión. Y es ahí cuando, si nosotros nos sentimos como un ente que lleva la bendición de Dios, que tenemos gracia de Dios, que nos sabemos llenos de Dios y que bendecimos el lugar donde estemos, creo que eso nos va a dar la autoestima suficiente para nosotros levantarnos todos los días con ganas de llegar a más lugares, con ganas de hacer más cosas, con ganas de no quedarnos quietos y apabullados esperando ese gran sueño. José pudo
tener dos actitudes. José pudo haberse quedado llorando toda la vida diciendo, ¿cómo así? Pero ese sueño, pero las estrellas, pero, qué embarrada, y yo aquí, esclavo, y mi papá, y pudo haber tenido esa personalidad nostálgica y haberse quedado estancado, pero aún así José enfrentó su vida, se sabía lleno de la gracia de Dios y bendecía todo lo que tocaba. Entonces él hizo, y Dios, miren, a Dios no le importa. Cuando la bendición de nosotros está con nosotros, Dios no es como, ay, pucha, te metiste a una clase ahí de Reiki con yo no sé qué, no, qué embarrada, conociste a fulanita. No, chao, se fue la bendición de Dios. Dios, Dios no nos quita la bendición nos acompaña, pero tenemos que sabernos llenos de esa bendición para atrevernos a extendernos. Bueno, acá pasa algo y ahí vuelvo a la parte de mi historia que les había contado, donde yo usé la historia de José para tomar una decisión en algún momento de mi vida. A José le pasa algo, ya, José es el mayordomo, es la mano derecha, trabajó varios años, aprendió mucho, pues finalmente le tocó administrar los recursos del campo, las propiedades de Potifar, mantener la casa en orden, bueno, se volvió un gran administrador. Y empieza, bueno, además en la Biblia dice que José era muy lindo físicamente, y empieza la esposa de Potifar todos los días a buscar a José, a decirle, vení, vení, vení para acá, vení. Y llega incluso un momento donde la mujer de Potifar le pone una trampa en que intenta desnudarlo, quitarle la ropa, y José sale corriendo desnudo, y ella lo acusa de intento de violación. Y ahí la actitud de José nos enseña mucho de cómo lidiar ese tipo de situaciones en la vida. José sabía él quién era, y José sabía y era un hombre fiel incluso a su amo. José no negoció con la tentación. José no dijo, vení pero al escondido, vení pero tal cosa, vení pero de pronto. José salió literalmente corriendo. Y Dios en algún momento de mi vida me dijo, no importa, cuando tú te sientas vulnerable y cuando tú sientas que estás pisando el terreno de la tentación, adiós, corriendo. No negocie, no mire por los laditos, no se crea incluso muy fuerte en el espíritu, sino que salga corriendo. Y en ese momento, en mi vida implicó que yo renunciara a un trabajo y literalmente saliera corriendo de un empleo. Y por eso lo recuerdo mucho. Y hoy la historia de José sigue siendo muy inspiradora para mi vida, para, para entender cómo Dios actúa y qué es lo que Dios espera de que nosotros tengamos esa actitud hacia sus promesas y hacia sus planes a futuro. Bueno, aquí ya otra vez empieza a torcer la historia de José. José sale corriendo desnudo, ella empieza a gritar y dice, miren, ese hebreo intentó abusarme. Potifar súper decepcionado, él decía, ¿cómo puede ser que el hombre que yo le entregué todo, que era mi mano derecha, que era una persona tan valiosa para mí, va a hacer esto? Y lo manda a la cárcel. A la cárcel, había una cárcel especial de los trabajadores del faraón. Y allá va a dar José. Dios es súper misericordioso. Miren, en la historia dice, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. Fue muy lindo porque a pesar de que José iba a entrar a la cárcel con una acusación falsa y con una deshonra, Dios le dice, tranquilo, yo te sigo dando la gracia no se va.
No importa lo que las personas piensen de ti, no importa cuánto te acusen, no importa los malentendidos que hayan allá afuera. La gracia, si la gracia de Dios está contigo, vas a salir a flote. Y, y es ahí Dios mostrando ese carácter misericordioso. Dios es ahí mostrando que Él no quita y pone a su conveniencia. Él dio gracia a José y Él no se la quitó y fue misericordioso con José. Bueno, nuevamente, el Señor prosperó a José y José empezó, miren, José era un súper servidor, o sea, se hubiera podido graduar rápido de ASB. José era un súper servidor, miren, él llegó a la cárcel a servirle a la gente, a servir, tanto así que él se volvió la mano derecha de quien cuidaba la cárcel. Y, y ahí es una regla muy linda. En el mundo, el que quiere ser gerente, pues entra como por la rosca, por el amigo del jefe de yo no sé quién, no se sienta a almorzar con los operarios, es como cogidito con guantes de seda. Pero miren la Biblia cómo nos enseña a triunfar y a salir adelante. Empiece por debajo, hágase amigo de los otros, conviértase en siervo de los otros, como nos enseñó Jesús. Y miren que Dios no se contradice, porque es que Jesús vino a lavarle los pies a los discípulos. Y finalmente vamos a ver qué pasa con José, pero José tenía un corazón de siervo, de entregarse a los demás, de servirle. Y a veces cuando llevamos un tiempo con Dios, o tal vez cuando Dios nos da un sueño y nos habla de algo, nos vamos subiendo como a una nube que a veces nos impide mirar hacia abajo y lo que dice Dios es no, no, no. Si tú quieres ser grande en el reino, sé el más pequeño y sírvele a los otros. Era tanta la conexión que tenía José con los encarcelados que en algún momento llegó el copero del faraón y el panadero. El copero era quien le servía el vino, el encargado de servir vino en la copa del faraón. Bueno, fueron encarcelados y un día José los ve turbados y les dice, ¿qué les pasa? Y ahí vemos y ya conocemos un poquito más de esa actitud de José y vamos entendiendo también por qué Dios lo escogió. Y no solo entendemos Dios por qué lo escogió, sino qué tenía que vivir José antes de recibir lo que Dios le había prometido, qué proceso de madurez, en qué caminos tenía que caminar para luego poder hacer lo que Dios quería que él hiciera. El copero y el panadero le dicen, vea, tuvimos un sueño súper raro, no lo podemos interpretar y aquí encarcelados, no sé qué. Y José dice, ¿quién sino Dios para poder interpretar ese sueño? Cuéntame el sueño y yo le pido a Dios y yo se lo interpreto. Y José los escucha, el copero le cuenta, le dice, mira, tuve un sueño, 3 vid de uvas y se acercan a mí, pasa esto y lo otro, y vuelvo a servirle al rey y no sé qué. Y el panadero le cuenta, no, en cambio, mire, yo soñé, entonces la estantería de parva y no sé qué. Bueno, le cuentan pues como los detalles del sueño, luego en esa del faraón consumía parva. Bueno, de panes. Entonces, bueno, y él interpreta el sueño, al copero le dice, mira, las 3 vid son 3 días, en 3 días te van a restituir a tu puesto, te van a perdonar el error que hayas cometido y te van a restituir. Y al panadero le dice, no, no, mi hijo, usted grave llave, en 3 días vas a ser acusado, vas a ser eh, ejecutado y las aves se van a comer tu cuerpo. Bueno, así pasó. A los 3 días el copero fue librado y es ahí pues algo que aprendí del Señor que el Espíritu Santo me mostraba. Miren, José
servía en la cárcel, cosas muy mundanas, y Dios vio su fidelidad en lo sencillo. Y cuando él supo quién era Dios y supo el poder de Dios, cuando él supo el poder de Dios y se atrevió a extenderse, Dios dijo, qué juicioso, venga, yo le doy un don sobrenatural, interprete pues ese sueño. Entonces miren, a veces Dios necesita eso, que nosotros tengamos la humildad para servirle al otro en lo sencillo, pero que sepamos en quién creemos y qué es capaz de hacer Dios, para que cuando nosotros nos atrevamos a servirle, Él dice, ve, está bien, pum, toma tu pedazo sobrenatural, que es lo que todos esperamos, que cuando oremos pasen cosas, que Dios nos dé visiones, que Dios nos dé esos dones sobrenaturales para servirle. Pero ahí hay un truco, atrevámonos a servir en lo simple, cada día, para que en esa formación que Dios nos va dando, luego nos dé el toque sobrenatural. Bueno, esto se cumplió cuando le interpretó el sueño. José le dice al copero, no se olvide de mí, dígale al faraón quién soy yo, y que le interprete ese sueño. Y pues resulta que al copero se le olvidó. Salió muy feliz de la cárcel y se le olvidó lo que había pasado con José. Y José estuvo 2 años más en la cárcel. A los 2 años, miren, la historia no es corta, o sea, no fue como que Dios le dio una visión a José a los 17 años y rapidito, rapidito pasó. Pasaron muchas cosas y mucho tiempo. Eh, pero miren la actitud siempre de José, de nunca, miren, nunca se ve como José renegando de Dios, o nunca se ve a José como limitándose en su proceder por esperar el momento culmine de la vida. Entonces, ¿qué pasó 2 años después? El copero está con el rey, con el faraón, perdón, y el faraón le dice, ve, tuve un sueño súper raro, mandó a llamar a todos los magos del pueblo para que le interpretaran el sueño, porque él no, era un sueño como obsesivo, era un sueño que se repetía, y él pensaba todo el tiempo y no podía dormir por el sueño, y eso lo estaba atormentando. Él dijo, ¿quién me interpreta este sueño para yo saber qué hacer? Em, y mm, Y bueno, entonces en ese momento el copero se acordó y le dijo, mire, ¿sabe qué? Cuando yo estuve en la cárcel conocí a una persona que me interpretó el sueño, un sueño, y se cumplió. Y le dice, mándemelo a traer. Entonces José se arregla, se afeita, se pone bonito y se va a presentarse al faraón. Y ahí vamos a ver otra característica de Dios, que miren, en el tiempo que estamos pasando en Colombia, yo dije, tan teso, miren. Dios le muestra a José, el sueño son 7, el faraón está en un campo, hay 7 vacas gordas, divinas, así, súper lindas. Llegan otras 7 vacas flacas, súper miedosas. Las vacas flacas se comen a las vacas gordas y es un escenario así como súper miedoso, súper maluco. Luego vuelve a soñar los mismos, pero con unas espigas de trigo. Y José, entonces José es muy lindo porque cuando él se acerca al faraón, le dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Miren, a pesar de que ya José le había interpretado el sueño al copero y se había cumplido, José no se las cree. José no se cree el dueño de la gracia. Pues José no toma la gracia y dice, ay, es que esto es mío y como he tenido gracia desde los 17 años, pues es que ya hace parte de mí, sino que José sabe que es Dios, sabe que él simplemente es un instrumento. Y así llevemos mucho tiempo con Dios y así Dios a través de nosotros haya hecho muchas cosas y así tengamos palabras de sabiduría, dones del Espíritu Santo, así pase lo que pase, que nunca se nos olvide que no somos nosotros, que es Dios y nosotros simplemente somos un canal. José interpreta el sueño y le dice, Faraón, vea, vienen 7 años de mucha abundancia económica en Egipto, mucha abundancia,
Pero después de esos 7 años de abundancia vienen 7 años de hambre, de física, hambre muy tesa. Yo le aconsejo que usted ponga un gobernador que administre muy bien los recursos para que guarde durante esos 7 años alimento para los momentos difíciles que vengan. Miren, Dios tan lindo. Miren, la bendición de Dios estaba sobre José. José estaba en territorio ajeno, no era Canaán. José estaba en Egipto, que habían sido enemigos del pueblo hebreo, pero como la bendición de Dios estaba en José y José estaba en un territorio, Dios bendijo ese territorio, informándoles lo que iba a pasar, prediciendo lo que iba a pasar y aconsejándolos de cosas triviales. Y cómo no ser trivial, porque finalmente Dios pudo haber dicho, ay, pues les mandé maná en el desierto, pues a José le mandó la comida, pues que le alimente un cuervo como lo alimentó a Elías, no sé. Dios pudo haber resuelto su vida con José, pero por el contrario, Él da todo un plan y una estrategia, porque acuérdense, miren lo que Dios nos muestra a través de José. Dios bendice el lugar en el que tú estás desempeñándote. Y entendamos eso. Así estemos en una estación de la vida donde no nos guste, así estemos en un trabajo donde nos sintamos incómodos, así estemos en un momento de la vida donde digamos, esto no es lo que Dios sueña para mí. Entendamos que Dios bendice ese lugar por el solo hecho de que la gracia de Dios esté en nosotros y nosotros, los elegidos y los consentidos de Dios, estemos ahí. Veo muchos haciéndose caritas unos con otros. Entonces, miren tan lindo porque Dios, y van a ver el final de José, yo nunca había entendido esto, porque cuando yo leía a José, yo lo hacía desde la desesperación de Dios, me mostraste un proyecto textil y estoy aquí en un trabajo que odio, ¿qué hago? Y oren por mí, denme más visiones y necesito el plan de trabajo y Dios, por favor. Y yo no entendía que yo era fuente de bendición, que la gracia estaba conmigo, que yo estaba en una estación de mi vida y que Dios esperaba que yo fuera ese canal de transmisión de bendición para el lugar y las personas que estaban alrededor de mí. El faraón dice, wow, ¿qué es este sueño tan, pues qué es esta interpretación tan impresionante? Y le dice, ¿sabe qué? Yo necesito, ¿dónde puedo hallar un hombre tan sabio como vos? Y en ese momento se cumple el sueño de José. Eh, entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir con ropas de lino fino. ¿Se acuerdan de la túnica que había sido despedazada? Hoy Dios está restituyendo lo que José perdió. Ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en el segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Eh, a veces nos angustiamos, a mí me ha pasado, y estamos en Colombia, y el nuevo gobierno, y nos angustiamos, y que guerra allí, que el terremoto, y que se anuncia no sé qué, y nos llenamos de angustia. Pero miren, a Dios no le importa, no le importa la circunstancia. Creámonos tan llenos de la gracia de Dios, que donde sea que nosotros estemos, Dios nos va a dar el plan, la estrategia, la interpretación para saber cómo actuar. Y no solo porque a Dios no solo le importó yo, a Dios le importa, Él tiene todo un plan de salvación, entonces Él le importa el potencial que tú tienes para impactar a muchos. Dios no ve a Isa como, ay, mira a Isa, ay, sí, tan linda, sus sueños, sus anhelos. Dios ve todo el potencial y todas las personas que hay detrás de Isa. Y yo creo que acá lo hemos dicho muchas veces. Y eso es lo que nosotros debemos vernos en nosotros. Y digamos que esa puede ser un ancla para nosotros todos los días levantándonos a decir, me voy a vestir de un buen ánimo y un ánimo de servicio, porque detrás de mí hay muchas personas
que Dios necesita que yo extienda la bendición. No porque yo sea muy bueno y muy bondadoso, no porque yo hable muy lindo, no porque yo haya estudiado una carrera y hable con fluidez. No, a Dios eso no le importa. Dios te da la gracia, es la gracia de Dios que usa el lenguaje de cada uno para impactar personas. Tal vez Nati impacte personas que yo no podría llegarles. Nati tenga la gracia en ella por sus circunstancias y sus formas de ser que yo no podría impactar. Y ahí les hago un paréntesis de lo que ha pasado en mi vida. Yo llevo 6 años, en mi casa. eh, y Dios ha sido muy lindo porque este año se cumple un ciclo en el lugar, en la unidad donde vivimos. Y este año Dios me ha permitido ver el fruto de cada persona con la que yo me topé, me crucé en el parquecito jugando con mis niñas, la vecina que me invitó a un tinto una vez, con la que conversé, la que vi llorando y le pregunté qué pasaba y la evangelicé. Hoy puedo mirar atrás y miro y digo, wow, Dios, esa semillita que en algún momento yo hace 6 años empecé a sembrar y a regar poco a poco, hoy ha dado fruto y son arbustos que han crecido y es ahí donde entiendo que más allá que Dios sabe el plan y el plan empresarial, pero que para Dios es tan importante esa vida que yo toqué, esa vida que yo me atrevía a esa gracia a extenderla. Y Dios sabe lo importante porque cada arbustico Dios está preparando para que se extienda aún más a otros y eso se vuelva así como una bola de nieve. Y ha sido muy lindo porque hoy leyendo a José yo digo, sí Dios, qué bacano. Tal vez si yo siguiera enfrascada, queriéndome desarrollar profesionalmente, no habría tenido la oportunidad de, de llegar a estas personas y de ser bendición para la vida de estas personas. Paréntesis, me costaba mucho. Yo fui a un retiro de ASB donde yo salí cacheteada, donde Pau dio la charla y a mí me entró como un cuchillo al corazón. Y Dios a través de Pau decía, ¿cuántas personas están sufriendo porque ustedes no se atreven a entregarse, a darse, a decir? Y yo sentí en mi corazón como llevo un año, no sé, tal vez llevaba yo un año preguntándole a Dios, bueno, Dios, sí, muy bacana la visión, pero que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Y tal vez Dios queriendo que yo como José, en ese lugar y en ese punto donde estuviera, floreciera y diera fruto, los frutos que Dios necesitaba en ese lugar. Por eso para mí la historia de José es tan especial, porque la siento muy mía, porque yo me siento como José. Yo me siento caminando hacia un plan que Dios tiene conmigo, pero dando fruto donde quiera que esté, disfrutando esa estación de la vida, aunque a los ojos de otros parezca menospreciada. Hoy en día yo digo, yo soy ama de casa y mucha gente es como, qué bien. Pues, pero, pero para mí he podido dar fruto y bueno, en mis hijas sobre todo, pero también en las personas que Dios ha permitido que estén cerca de mí. Bueno, aquí empieza una parte muy emotiva de la vida de José. Bueno, José, los 7 años de abundancia, el faraón lo pone a gobernar, le da una esposa, tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Le da 2 hijos, bueno, abundancia, súper chévere, y él empieza a administrar. Dios, miren, todo lo que él había aprendido administrando las propiedades de Potifar, viendo cómo se administraban los recursos en la cárcel, conociendo las historias de los que trabajan para el faraón. Miren Dios tan sabio. Dios sabía que José iba a estar gobernando el reino del faraón y permitió que José estuviera desde lo más bajo, que ser el mayordomo de un trabajador del faraón, para luego escuchar las historias, los cuentos de todos los trabajos del faraón y conocer la dinámica
del reino del faraón para luego estar con su gracia administrando las propiedades del faraón. Lo hace bien, lo hace muy bien, se provisiona demasiado. Durante esos 7 años se provisionan de trigo para los 7 años que vienen. Y el faraón se desentiende, le dice, vea José, hágale usted, dígame qué hay que hacer, pero hágale usted, encárguese de todo. Y en ese momento se cumple lo que Dios le muestra, ya van como por el primer año de escasez, de la hambruna, y la tierra no produce trigo. Y como la tierra no produce trigo, no pueden hacer pan. Y la gente tiene hambre, y la gente sí tiene monedas, pero no hay trigo para comprar, no hay mercado para hacer. Y la gente sí tiene ganado, tiene cabezas de ganado, pero necesitan el pan, lo que comen todos los días, lo fácil, el moler el trigo y hornear el pan. No hay trigo y la tierra no lo produce. Y llega el momento donde está José, vestido así de egipcio, y ve entrar a sus hermanos. A pedir, empiezan a llegar gente de otros pueblos a decir, venga, traemos estas monedas, sabemos que ustedes tienen trigo, se nos acabó el trigo, la tierra no produce, podemos comprar. Y José distingue a sus hermanos y dice la Biblia que José se fue. José ve a sus hermanos y José tiene que salir corriendo. Hola, ¿qué más? Espérenme un momentico. Y se va y ustedes se pueden imaginar qué siente José después de años de estar desaparecido, después de todo lo que ha vivido y aunque uno cuando está en ese momento de la vida no se da cuenta, hoy para mí es muy fácil mirar hacia atrás, mirar 7 años hacia atrás y decir, ay, mira, ya entendí, ay, claro, fue súper fácil. Pero en ese momento, parada en esa circunstancia, es difícil y es complejo. Y, y bueno, José quiere saber más y José quiere conocer a su familia. Entonces le dice, no, ustedes son espías, ustedes no necesitan trigo, ustedes vinieron aquí a espiar el reino. Y ellos empiezan a decirle, no, 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 mire, nosotros somos 11 hermanos, uno desapareció en su juventud, ajá, nació otro después. Entonces ellos empiezan a decirle, mire, nuestro papá es Jacob, tal cosa, no sé qué. Y él dice, entonces claro, él dice, nació un hijo después, o sea, de mi mamá, o sea, hay un hijo menor, entonces lo quiero conocer. Entonces dice, listo, ¿por qué no vino el pequeño? Ah, no, porque es el pequeño, entonces quedó con mi papá. Entonces él dice, tráiganme ese hijo, voy a encarcelar a Rubén, al hijo mayor que fue. Mientras tanto, vayan ustedes y me traen ese hijo, llévense el trigo para yo saber que es verdad. José, de todas maneras, en un desprendimiento de la parte económica muy linda, les despacha el trigo y las monedas que ellos habían pagado por el trigo se las devuelve, se las mete escondiditas en los sacos de trigo y los deja ir. Ellos llegan donde el papá les dice, ¿cómo así? No, no, no vuelvan, no vayan, no vayan. Miren, cada vez que, pues, ¿cómo así? Que Rubén se quedó allá y están pidiendo mi hijo menor. Y claro, para, para Jacob su chiquito, que es Benjamín, se había vuelto su gran bendición. Había sido como el reemplazo de José. Entonces, para él era un tesoro y él dijo, no, no lo voy a permitir. Sin embargo, pasa un año, ellos ya se quedan sin trigo nuevamente y tienen sí o sí que ir. Y bueno, en la Biblia nos cuentan, son varios capítulos, esto es Génesis 37 hasta Génesis 44. Nos cuentan todo el proceso que tiene que hacer José y las veces que se reunía con sus hermanos. Y siempre José tenía que irse, llorar, sacar ese taco y ese dolor tan horrible. Hasta que llega un momento donde dice, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. O sea, no era que lagrimeara, era que José estaba desgarrado sacando el dolor, la impotencia que había sufrido por mucho tiempo.
y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren, todo ese dolor, ese desgarro del corazón, llevó a que a José se encerrara con Dios y dijera: oye, ¿qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuve que haber vivido yo todo esto para llegar a gobernar? Porque hoy tengo que ver a mis hermanos postrados ante mí, pidiéndome comida y mendigándome. Dios, ¿qué pasa? Y miren, 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 José entendió. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios. José había entendido que él tenía que cruzar todo eso y que estaba ahí porque la vida de muchos se estaba salvando por José. Gracias a que José se dejó usar por Dios, interpretó un sueño y ahora ellos vendían y vendían y vendían. Ellos durante 7 años le vendieron trigo a muchas personas que llegaban ya a punto de morirse. Cuenta la Biblia que los hermanos llegaban y le decían: mire, si usted no nos da trigo hoy, yo creo que no llegamos a la casa porque tenemos demasiada hambre. Era una situación compleja y yo creo que cuando José se enfrentaba a esas personas, entendía el propósito. El propósito no era solamente la esposa, los 2 hijos, las riquezas, el collar de oro, la super vida de José. Miren el propósito de Dios. Es que si nosotros vemos a los 17 años cómo se veía la visión, ay, súper bacano, José iba a gobernar. Pero miren qué había detrás de eso. ¿Cuántas vidas salvadas? ¿Cuántas hambres saciadas por una buena administración, por los dones? Y miren, entonces el plan de Dios, cuando uno lo ve así, uno lo ve así de chiquito, pero uno no se alcanza a imaginar la dimensión de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso yo quiero que volvamos al primer punto. Siéntanse elegidos por Dios. Miren, ustedes están aquí porque hay personas que se están muriendo. Hay personas que los necesitan a ustedes con el tono de voz, con la manera de expresarse, en el trabajo que tienen, cómo se visten, quiénes son sus amigos. Dios a ustedes los necesita porque el plan de Dios es más profundo. Dejemos de caminar por la vida cabizbajos, sintiéndonos poca cosa. Entendamos que Dios en nosotros ve un súper potencial. Y no solo eso, sino que hay un plan de redención y salvación que Dios quiere que nosotros extendamos. Bueno, aquí les quiero decir algo. Para Dios lo más importante es el corazón. Listo, sí, muy rico, Dios nos quiere prosperar y hay evangelios de la prosperidad súper chéveres y podemos hablar de finanzas y yo darles trucos de cómo ser prósperos económicamente y hay muchas promesas de prosperidad. Que las mujeres solteras se quieren casar, sí, Dios puede poner un esposo, que los hombres se quieren casar, Dios puede poner la esposa, dar una familia, tener hijos es maravilloso, yo soy la mamá más feliz del mundo, pero Dios quiere más, a Dios le importa más que eso. Esos sueños son lindos y son importantes, pero Dios quiere que tú entiendas que la vida es más que eso, más que un esposo, unos hijos, un trabajo en donde queramos desempeñar y recursos económicos o estabilidad económica. Dios necesita que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Miren, la Biblia se toma por ahí 3 capítulos en hablar del proceso de perdón que hace José con sus hermanos para llegar a esto. Mire, José le dio a sus hermanos carros, bestias, alimento y les dijeron: vayan y llamen al papá, a Jacob, y díganle que vengan, vengan con vengan y con toda la descendencia.
En la Biblia dicen que eran 70 personas, porque eran Jacob, sus esposas y los nietos. Y si tuvo 11 hijos y cada hijo tuvo un montón de hijos, eran 70 personas. Pero Jacob no les creyó. Pues imagínense, Jacob ya había hecho el duelo hacía muchos años. En este momento José tenía como 30 y punta de años, 37 años. Pues ya había hecho ese duelo hacía mucho tiempo y le dice, no les creo. ¿Cómo así que José está vivo? ¿Cómo así después de tanto tiempo? Miren, Dios vuelve y habla. Dios habló a Jacob a través de una visión. Le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Dijo la voz, no tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Bueno, Jacob dice como, uy, ¿cómo así? Bueno, vamos. Estamos hablando de, de una gran escasez y para Jacob fue como, uy, una redención muy especial. José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, con pan según el número de los hijos, que ya les había dicho, eran 70 personas. Fue bonito pero miren, es demasiado teso porque a pesar de que el proceso de José fue complejo. José les empieza con los hermanos, al principio les pone trabas y les dice, no, ustedes son unos espías, tal cosa, no sé qué. Luego vuelven, entonces, bueno, él después les dice, miren, no tengan miedo, yo soy José, no sé, pues ya no piensen en lo que pasó, superemos el pasado, echémosle tierrita, no pasó nada. Pero cuando ya Jacob se está muriendo y Jacob va a hacer su testimonio, Jacob llama a José y le dice, por favor, perdona a tus hermanos. Em, y él dice como, bueno, y otra vez José vuelve y llora, entonces pasa esto. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy yo Dios para castigarlos? Miren, miren qué lindo, o sea, cuántas veces, o sea, José ya había caminado mucho y había visto la mano de Dios y podía sentirse en una situación de poder porque Dios lo había puesto a gobernar un pueblo incluso ajeno a los hebreos y le había dado riquezas, pero aún así José tenía la humildad de saber que la venganza no era suya y que, y que con tal, y miren, Dios me ha mostrado tanto eso, con tal de yo recibir la bendición y yo sentirme bendecido y yo sentir que Dios es justo conmigo, a mí me debe importar un pepino que pase a mi lado. Y esa era mucho la actitud de José. Cuando es Pedro que le pregunta, ¿oíste? ¿Y este Juan qué? Jesús, este man qué, pues el que vos querés tanto, ¿para dónde va? Y José ve y Jesús le dice como en palabras lindas, ¿a vos qué te importa? Y la verdad, yo creo que cuando Dios nos ve a nosotros comparando la vida de los otros, y pidiéndole a Dios justicia y diciendo, pero mira, este no se esfuerza tanto y mira lo que tiene. Dios, pero mira, yo que he hecho esto, esto y esto y mira la otra. Yo creo que Dios dice, ¿a vos qué te importa? Y finalmente, miren, era muy la actitud era muy la actitud de José, de, ¿acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Yo pensé que cuando Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bondad y no de calamidad, eso era una super primicia. Pero imagínense que en Génesis llevamos solamente 30 capítulos de la Biblia, de empezar la Biblia, y Dios ya nos mostraba, nos decía, miren, Dios dispuso todo para bien.
Yo tengo un amigo por aquí, esposo de una querida amiga, que dice, pues con Dios todo es un gana-gana. Si es malo, Dios gana porque Dios usó todo para bien. Si es bien, entonces Dios es tan lindo Dios, entonces Dios siempre gana. Pero si entendemos que... pero sí, y la verdad sí. Y no es, y miren, esto no es palmaditas para el cristiano que se siente frustrado en la vida y no tenemos la respuesta y decimos, Dios usa todo para bien, tranquila. No, es que de verdad creamos que cuando nosotros estamos en la posición correcta, de hijos de Dios, de sentirnos llenos de la gracia y del favor de Dios en nuestra vida, tenemos la capacidad de ver la estación en la vida en la que estamos, por dolorosa y difícil que parezca, de manera de saber que Dios está usando eso para el propósito mayor. Pero como yo ya les dije, es que el propósito mayor no gira en mi ombligo. Y nosotros hoy en día estamos en una sociedad donde todo gira en mi ombligo. Entonces, entonces la profesión más deseada para los colombianos es ser influencer. ¿Y qué es ser influencer? Estar tú viéndote en un reflejo de una pantalla mostrando tu estilo de vida como si fuera lo único en el mundo. Y Dios no quiere eso. A Dios le importa un pepino tu ombligo. Dios necesita que nosotros nos extendamos y nos extendamos y caminemos hacia el plan mayor. Pero ¿eso qué va a implicar? Que nademos contra la corriente y que nosotros nos desacomodemos un poquito no mucho, y nos desacomodemos de lo que el mundo nos vende de qué es ser exitoso, del plan de retiro que quiero para mi ancianidad, de lo que cotizo para mi pensión, de dónde quiero terminar mis días, del carro que quiero comprar, de la casa donde sueño vivir, de cuántos hijos quiero tener, en qué colegio quiero que estudien. Listo, sí, Dios hace eso, pero Dios dice, esos son añadiduras. Pero para Dios lo más importante, y Dios quiere que nosotros lleguemos a la madurez que llegó José. Mire, entonces dice, Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Génesis 50, ay miren, yo dije que hasta el capítulo 44, es hasta el capítulo 50. José al final de su vida comprendió el propósito mayor. No era solamente ser gobernante por la riqueza y por el poder, y porque iba a tener una esposa y dos hijos muy poderosos y descendencia y mucha descendencia y en fin. Era por todas las vidas que Dios usó en un pueblo ajeno, por todo el alimento que Dios a través de José. Miren, para mí estudiar esto fue entender que yo perdí años de mi vida haciéndole una pataleta a Dios porque no me mostraba el plan, pues como el paso a seguir en el tema profesional. Y hoy entiendo que eso no es lo más importante y que Dios lo quiere hacer y que va a ser un medio para bendecir a muchas personas. Entonces, cuando yo veo mi vida con el anhelo de llegar a ese punto, no por el poder y el poder del reconocimiento y por ver quién, no sé, quién voy a ser en ese momento, mi éxito profesional, sino por las vidas que voy a impactar en ese momento y lo que va a hacer Dios conmigo en ese momento. Y no solo en ese momento, sino que miren, yo mucho tiempo de mi vida, yo le decía a Dios, Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Muéstrame, muéstrame, yo para qué nací, yo para qué nací, yo para qué nací. Y yo sé que al pobre Dios. Y un día Dios me dijo, el propósito se lee desde el presente hacia atrás. Y vamos, y miren, José entendió al final de su vida por qué. Lo más importante para Dios era que José aprendiera a ser un buen administrador. Y solo aprendió a ser un buen administrador cuando fue esclavo. Y, y cuando él entendió eso, pudo caminar en libertad, entender que
no tenemos el control y Dios tampoco necesita que nosotros tengamos el control. Caminemos cada día pensando cómo convertirnos en esos siervos que Dios quiere que seamos para que nosotros nos extendamos y desde hoy estemos poniendo los cimientos de ese plan mayor. Entonces, conclusión, Dios nos elige. Salgan de aquí sintiéndose preferidos, elegidos, honrados. Dios habla. Dios habla a través de sueños y visiones. Y miren que en esta historia a muchas personas le habló al copero del rey, le habló al faraón, le habló a José, le habló a Jacob a través de una visión. Dios habla y Dios quiere comunicarse con nosotros. Y Jesús nos dice, ustedes son mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz. Y si no hemos escuchado la voz de Dios, si hay alguien aquí que no ha tenido un sueño, ni una visión, ni ha escuchado una instrucción de Dios, salga de aquí anhelándola y pidiéndosela. Y créanme que Dios lo hace, que es necesario a veces callar las distracciones y buscarlo para recibir su instrucción. Dios habla, Dios muestra el propósito. Dios es misericordioso. No importa en el momento en la vida en el que estén, siéntanse que Dios los mira con amor y con misericordia y que les da gracia. Dios da gracia y a Dios no le importan las circunstancias. Dios nos llena de gracia. De las partes más bonitas de esta historia, acuérdense que Dios bendice a través de ustedes. No sean egoístas. Entiendan que cuando Dios les pide, vaya allí, hable allí, acérquesele a esta persona. No, que no les pueda la pena o la pereza. Entiendan que Dios, esa bendición que ustedes tienen, la necesita extender. Y miren, donde fuera que estuviera José, así no fuera el pueblo de Dios, llevaba la bendición. Conclusión, también, cuando nosotros nos atrevemos a servir en lo sencillo, llega el momento donde Dios dice, ¿quieres servir? Venga, le doy lo sobrenatural. Y la vida, cuando tú oras por alguien y ves que algo sobrenatural pasa, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Porque entiendes que fuiste un canal de un Dios sobrenatural que desafía las leyes naturales del mundo para entregarle algo a alguien. Y vos decís, después de eso dudar es muy complicado. Después de vos ver qué cosas pasan sobrenaturales, echarte para atrás es muy difícil. Y lo más importante, recuerden, Dios tiene un plan mucho más allá de lo que nuestra mente cortica puede procesar. Y no perdamos el tiempo preguntándole el propósito a Dios, ni perdamos el tiempo diciendo por qué, sino que tratemos de servir y de impactar la vida de las personas que están alrededor para que nuestra vida cobre sentido. Ya. Para que cuente lo de la ceja. Pero yo quiero que ella lo cuente, no que ella contado por mí. Lina Meneses. No sabe para qué la estoy llamando. María, súper, qué linda. Lina, ¿nos cuentas lo de la ceja, por favor? Pones el micrófono para que también quede en la grabación y escuchen. Cuento. Sí, claro. Cuenta que hicimos en el parque, luego por la tarde fuimos, atendimos a las personas, asambleas, todo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste que es organizar un evento para alguien? Hola. ¿Qué más? Ahí se escucha. No, solo tengo que poner. Así, ¿cierto? Así. Sí, Ahí ya. ¿Se escucha? ahí, ¿O tengo que hablar duro? habla. Hablo duro. Hola, ¿qué más? A los que no he saludado, ¿bien o no? Bueno, el sábado estuvimos en La Ceja, en el grupo de La Ceja. Entonces el viernes
sí, como entre jueves y viernes, Isa y Moni comenzaron a publicar en un grupo que había un servicio el sábado. Y yo ahí, no tan locas, parecen los testigos de Jehová, qué horror, qué mañez, pero yo quiero, y lo que yo puse en el grupo es yo quiero. Pero ya ellas explicaban pues como que no se podía, o sea, que no nos habían hecho partícipes porque era semana y pues ellas entendían que estábamos laborando. Y yo le escribí a Moni en el interno y yo, Moni, pero usted también dijo que el sábado de la mañana y yo no trabajo, yo quiero ir allá a repartir volantes, pues porque es que la idea era súper loca, que yo no sé quién imprimió unas tarjetas y esas tarjetas son invitaciones y vamos a ir por todo el parque repartiendo tarjetas y yo ahí parecen los testigos de Jehová, tan mañez, yo que siempre dije jamás voy a ser un testigo de Jehová, jamás, y pido perdón si alguien es de esa religión, pero es mi herida pues y es como mi proceso, o sea, yo veo un testigo de Jehová, me provoca correr, me provoca a veces hablarles de Dios y perdón, no porque no quiero ofender pues obviamente. Entonces yo decía, ay no, tan locas, no, Isabel y Mónica están locas, yo quiero ser así, o sea, ya estas viejas no tienen pena, no tienen vergüenza, ya lo entregaron todo para Dios. ¿Qué son esas viejas? Yo quiero ser así. Moni, yo quiero ir a repartir volantes como un testigo de Jehová. Pues yo no sé qué hay que decir o qué hacer, pero yo quiero. Y me acuerdo hace mucho tiempo, cuando era muy niña, fui un día como a los scouts y había como que pedir, tocar la puerta para pedir un huevo o el equivalente a un huevo. Entonces yo me acordaba que las primeras casas era, o sea, súper vergonzoso uno tocar, señora, buenas, ¿me puede regalar un huevo o el equivalente a un huevo? O sea, eso era súper vergonzoso, pero me acordé que después de que usted toca en la quinta puerta, ya usted como que la pena se le va pasando. Sí, eso se va, ¿qué le hace? Y yo dije, ¿qué le hace? Y si es por mi amado, yo lo voy a hacer. Así me digan loca, así me digan testigo de Jehová y así se rían de mí. Pero, obviamente, pues no todo es tan sencillo. O sea, en mi proceso con el Señor, yo tenía una herida de rechazo muy fuerte y muy profunda. A mí me cuesta que me rechacen, porque yo soy muy sociable, porque me gusta hablar con todo el mundo, porque me gusta reírme. Entonces, una persona que me rechace para mí es complejo. Y yo sabía que al igual que a él le cedían los huevos, hay gente que me iba a decir que no me recibía la tarjeta. Yo dije, ¿qué le hace? Yo voy a ir a repartir tarjetas como los testigos de Jehová. Bueno, me preparé. Entonces cuando llegamos, Isa me dijo que ella se iba conmigo y yo, ay, no, la más loca de las dos, no puede ser. Bueno, Dios, vamos. Entonces Isa como que, ay, yo voy a hablar de Dios, así, linda, y se puso gafas y yo me miro y yo, ay, no, justo me puse la peor ropa, me vine toda de negro, y yo, ay, Isa, no, usted toda linda, y yo, Isa me dice como que, ay, no, usted también está muy linda, y yo, bueno, también estoy muy linda, y yo, bueno, reparta uno usted primero, y me dijo que tenía colágeno, entonces eso me motivó. Entonces, que sí, es que colágeno. Bueno, entonces yo le dije, bueno, de usted una, yo miro cómo se hace y yo la sigo. Era una invitación que decía a un seminario dentro de un sobre, como una invitación formal a un congreso. Lo voy a repetir para que acaque. Entonces era una invitación física, pues, y decía como aprender, servir y vivir, un número que no funciona, pero ahí está el número, y decía como hoy vamos a estar en un seminario de 2 a 5, invitados, no sé qué. Bueno, eso decía la tarjeta. Entonces, bueno, entonces yo vi cómo Isa daba la primera y cogía a la gente así, o sea, la gente venía caminando, Isa, pum, se les metía, hola, ¿qué más? Así como es Isa, pues, y yo, igual, ¿qué le hace? Yo hago lo mismo, no importa. Entonces, bueno, empezamos así en todo el parque, en todas las calles. Isa me decía, vea ese que está ahí sentado. Ay, no, bueno, voy. Iba, mucha gente nos miraba como locas, como las testigas de Jehová, nos van a robar. Pues yo, No soy testigo de Jehová. no, entonces nos inventamos un guión. Hola, ¿cómo estás? No te vamos a pedir plata. No somos de otra religión, somos católicas. Y sí, entonces no pedimos plata y no somos multinivel, o sea, no ofrecemos que cadenas o no te vamos a ahorrar, no te vamos a pedir plata. Eso sí.
Ya, entonces la gente era como más receptiva, o sea, antes había gente que, claro, no, no, y salían corriendo, hay gente que te dice, no, no tengo tiempo, estoy de afán, pero eso no nos desanimaba, o sea, seguíamos, seguíamos, seguíamos. En cierta parte nos encontramos. Moni estaba con otra servidora, Isa y yo estábamos juntas y nos encontramos y ellas ya no tenían tarjetas, o sea, tenían muy poquitas y nosotras casi que con todas las tarjetas. Y yo comencé a sentir como una cosa, porque además teníamos el tiempo muy medio, solo teníamos como una hora, y yo, ay, no, no hemos entregado nada, no nos han recibido, ¿qué estamos haciendo? Y con Isa comenzamos como a decirle, bueno, Dios, esto es para ti, comienza pues a mostrar a quién hay que hablarle, a quién quieres invitar, porque esto no es para nuestra gloria, esto es para ti. Entonces Isa me dijo algo que como que me traspasó el corazón y él me dijo, Lina, cuando entregues la invitación, no le hagas sentir a la persona o no le transmitas que tú necesitas que vayan, porque tú no necesitas que una persona pues te reciba o vaya al café. Los que necesitan son ellos y finalmente son ellos por los que vamos a ir para que lleguen a Dios. Listo, eso me quedó, o sea, como que se me clavó en el corazón. Eres tú el que necesita ir porque yo ya estoy acá. Yo ya estoy del otro lado del charco. Yo antes quiero que tú lo vivas porque este caminar es loco. O sea, con Dios es loca la vida, rica, es emocionante. Qué rico que tú participes. ¿Quieres? La puerta está abierta. ¿No quieres? Bien, listo, y lo respeto. Llegará otro momento. A mí Dios me llamó muchas veces y hasta ahora vine a hacerle caso. Entonces, listo, seguimos con la dinámica. Entonces, nos faltan muchas tarjetas, ellas ya están terminando. Eso se volvió como un reto. Vamos a entregar tarjetas al que sea. Bueno, entonces, ya no sé qué más, que es mucho. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, Cuando ahí nos hizo almuerzo, un almuerzo. Ay, no, sí, yo quiero hablar de eso. entregamos 76. Vea pues. Entregamos todas las tarjetas. Y muy teso, porque cuando usted le sirve al rey, ¿qué hace el rey? El rey no va poquito. Con el rey sobreabunda, o sea, el rey es una cosa muy loca. Y el almuerzo, todo lo que me gustaba, todo. O sea, era como que ¡ay! El banquete. Entonces tenía aquel postre que me encanta, pues, la comida de sal era espectacular. Y yo decía, ay Dios, yo quiero que el esposo sea así, que cocine así, Dios, sí, que le hace. Yo salgo a servir y que el marido se quede en la casa con los niños. O sea, eso era como que mi sueño, o sea, yo, sí, o sea, Dios, por favor, que no. Es que yo veía a Juan y yo decía, ay, no se quedó con los niños y cocinando, ay, no, Dios, ¿por qué? Y yo decía, ay, no, que no. Y, y finalmente, o sea, me fui en carro, me vine en carro, no tuve que pagar nada de ese carro, me fui en el puesto que más me gusta del carro, podía escuchar la música que yo quería, me sentía en coma. Cuando usted se decide a servir, o sea, yo no soy ni la que más dones tiene, ni la que más ora, ni la que más, o sea, yo soy una persona normal, no, persona más normal que hay, yo. O sea, no, o sea, y mucho tiempo dije, ¿yo en qué voy a servir? Yo no sirvo para nada. Pues, ¿yo en qué voy? Yo para qué sirvo? Yo no tengo dones, yo no tengo talento, yo oro por la gente, a mí la gente no se me cae. Pues yo oro por la gente y no comienzo a hablar en lenguas como Paola, no, me caigo soy yo. O sea, yo no tengo nada extraordinario. Exacto, oro por los demás y la que se cae soy yo. Entonces yo decía como, mucho tiempo, es que yo llevo ya aquí, voy a cumplir 4 años. Y yo decía, ¿yo para qué sirvo? Esto es una escuela de servidores, pero yo estoy calentando sillas, que yo no sirvo para nada. O sea, yo como que, ¿qué sirvo? ¿Qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Y un día dije, listo, Dios, pues yo voy a creer que yo soy hija y para tus hijos para algo, así sea para servir el agua al de la conferencia y que no se la tome, para algo tengo que servir. Sí, para algo, para algo. Y me puse a servir en las cosas más bobas, o sea, no es como que los super servicios, no, o sea, como servicio el que sea, barrer yo barro, trapear yo trapeo, no me gustaba, pero yo muero a mi carne y lo hago. Y de repente, o sea, tú comienzas a servir y el rey te comienza a dar. Entonces tú te comienzas a hacer cargo de las cosas de Dios, por pequeñas que sean e insignificantes, y él te comienza, entonces el problema que tenías con tu mamá se resolvió. Tenías que pagar una deuda, se pagó.
tenías que pasar un parcial, lo ganaste sin estudiar. Cosas comienzan a suceder a través del servicio. Yo quería un dulce, me llegan con obleas, con las cosas que más me gustan, es impresionante. Entonces es como que siento que debo decirles, anímense. Cosas para servir, hay muchas. Si usted no sabe, dígale a Moni. Yo he barrido, yo he trapeado, yo he limpiado, ustedes no se imaginan qué cosas he limpiado. O sea, ¿qué? He lavado la trapeadora, atendía la tienda, no sabía contar y no sabía cómo devolver. O sea, muchas cosas he servido y a medida que me he dado a los demás, he entendido para qué soy buena. Pero si usted se queda sentado como yo, esperando a ver cómo y para qué decir, o sea, Dios no va a abrir los cielos y le va a hablar, hola, sirves para orar. No, o sea, usted se tiene que meter. No, si usted está esperando que los cielos se abran, los cielos se pueden abrir y puede asomar la cabeza a Jesús, pues porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera, pero pues yo no he visto que eso pase. Anímese a servir, a lo que sea. ¿Qué le hace? Si usted no sabe, pregúntele a Mónica por el interno. Mónica, yo quiero servir, ¿qué puedo hacer? O sea, no se limite. Si usted está en su casa y no puede salir, ¿qué le hace? Sí, Mónica lo pone. Si usted le da miedo como a mí, Mónica lo pone a servir en parejas, con su mompi, o sea, con su mompirri, con la persona con la que usted fluye. O sea, en serio, Mónica es loca y Dios la conoce. Mónica está loca. Yo siento que es una mujer que ya no es como de este planeta. Sí, Moni, sí, es que uno dice a dar tarjetas en la calle, qué pena. Uy, no, qué vergüenza. Sí, sí, ajá. Yo creo que la mitad era que no, más. Era por ahí, ¿qué? ¿Cuántos? 10 de la calle. Si hubiera sido uno, ya, eso pasó todo. Llegaban y los vecinos eran Sí, pero fue muy impresionante porque ya como que cuando voy a un servicio, hace un tiempo Danielito me dijo como que, Lina, uno vale la pena. Ay, tiene toda la razón, porque inclusive es bíblico. O sea, Dios dice que Él se va por una oveja y deja las 99 solas. Lo que dice Dani está respaldado por la palabra. Pero Mónica dice que Dios le dijo que cuando uno se decidía, detrás de ese uno venían 100. Y yo dije, bueno, Dios, o sea, ya en todos los servicios es, yo o voy por el uno de Dani o por los 100 de Moni, pero voy. Y tú haces, anímense a servir. ¿Qué le hacen qué? No importa, esa área en la que usted está estancado, cuando usted empiece a orar, le comienza a fluir. Entonces, eso pasó en La Ceja, cuando estábamos allá, pues yo en la estación de la comida, obvio. tuvo la idea de dar obleas. Juan David tuvo la idea de dar obleas, solteritas y mecato en general. Recibimos la Biblia. Y entonces estábamos recibiendo a la gente súper animados, pero súper impactante cuando comenzaba a llegar esa gente que sabíamos que habíamos visto en la calle, como que, ¡ay, qué impresión llegó! Si era de Dios, ay Dios, ¿qué le va a pasar a esa mujer? Ay Dios, ¿qué le va a pasar? No, ¿qué va a pasar en esa familia, Dios? No, si llegó, algo tiene que escuchar y con algo se tiene que ir, ¿cierto? Ay, no, Dios mío bendito, ¿qué pasó acá? Pues me volví niñera, ¿qué le hace? Yo cuido niños, no me importa, no sé nada de niños, pero yo los cuido. O sea, ¿qué le hace? Sirva en lo que usted menos crea, ahí Dios lo va a poner. Yo con niños, yo no tengo ni idea qué le hace un bebé, si llora, yo no tengo ni idea. Y allá resulté niñera, ¿qué le hace mamá? Vaya, escuche que usted tiene que escuchar. Y me quedé cuidando una bebé, entonces súper chévere porque yo estaba con esa bebé, yo no sabía nada de bebés y llega Vero, que es la hija de Moni, y comienza a jugarle a la bebé, entonces la bebé ya se quedó bien conmigo, mientras la mamá iba y recibía, no sé qué recibió, triunfé como niñera. Entonces, o sea, de verdad, el servicio está en todas partes. Anímense, es súper bacano, uno se lleva unas sorpresas impresionantes y eso que está estancado en su vida comienza a fluir en cualquier área, en cualquier área. Usted se encarga de las cosas del reino y el Señor le comienza a mover y a disparar lo suyo. No tiene que tener plata, yo iba sin plata, iba con 2.000 pesos, le dije a Natalia, no tengo plata, menos mal tengo la moto con gasolina, porque si no, o sea, ¿yo qué voy a hacer? No tengo plata, no necesita plata, no necesita ser lindo, yo iba normal, pues como siempre, Isa y Moni estaban divinas, beautiful job,
La gracia, y yo iba con la gracia, ¿qué le hace? No necesita nada, no necesita plata, disposición. Usted dispone el corazón, bingo, ya, la tiene ganada. Ese man está loco, sí, pero es chévere, es buena gente, respalda, lo saca uno de... Y también, va a decir lo último, si usted le da miedo como yo, si usted es tímido como yo, de verdad, pídale a Dios atrevimiento. Atrevimiento, mire, cuando hubo 3 personas que seguidas nos dijeron, no, 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 no me interesa, no quiero, no puedo, no, 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 y para mí no fue fácil, pero de repente me acordé de la oración ¿puedo decir el nombre? De Enrique en el retiro que decía, pídale a Dios atrevimiento, pues de una persona, que no sé si se puede decir nombre. Bueno, pídale a Dios atrevimiento. Dame atrevimiento, dame atrevimiento. Y yo ya nos dijeron 3 veces no, dame atrevimiento, dame atrevimiento, dame atrevimiento. Y eso comenzó a fluir. Entonces, si usted es miedoso y tímido como yo, pídale a Dios atrevimiento. Ya, entonces, usted ganó, usted pasó la materia, ya, ¿qué le hace? Sirva, dese, ríndase, renuncie, ¿qué le hace? Que si dijeron que usted está loco, ¿qué importa? Y si usted quiere recibir más de Dios, dese, que a medida que usted se da, recibe más, 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 más y más. Y conoce gente, y chismosea, y le invitan a cositas, y es rico. Ay, bravo, Liz. Muy bien, Lina. Esto es que va a orar por la gente. ¡Ay, qué emoción! Bueno, como hablamos del dar y del servir, ¡ay, qué sonrisa tan linda yo! Sirve, ve, ora. Va a orar yo a David, va a orar la Tati, le va a ayudar, van a orar juntas, porque lo mejor del servicio, en parejas. O sea, si Jesús lo mandó a uno en parejas, eso debe tener su misterio. Oran, ay, oren ustedes, tan lindos. Oran Danielito, pues claro, y Mari, obvio. Bueno, oran ellos.